Buenas noches a todos y a todas. Para mí un gusto, la verdad es la primera vez que reflexiono sobre el tema. El colegio me pidió que hiciera esta exposición y bueno, lo que voy a intentar es hilar cómo la historia y algunos momentos históricos han tenido impacto en el desarrollo del derecho de familia, ¿verdad? Y impacto en el tema de las familias. Hay unos datos muy interesantes en una publicación de Eugenia Rodríguez sobre familias en Costa Rica en los siglos XVIII, XIX y XX. Y me parece muy interesante porque la idea es, de alguna manera, ir desmitificando ciertos aspectos que de pronto nos parecen como muy cercanos en el tiempo, pero que no eran tan cercanos. Por ejemplo, una de las cosas que menciona el estudio es que para un estudio de familias que se hace en 1776, es decir, ya finalizando el siglo XVIII, podíamos encontrar que ya para esa época 1 de cada 4 hogares estaba jefiado por una mujer. Hacia 1843 ya podíamos encontrar datos que esos hogares jefiados por mujeres estaba un 40% en las ciudades, es decir, que dentro de las ciudades un 40% eran hogares jefiados por mujer y en las aldeas un 20%. Pero era muy interesante porque este fenómeno se daba, a diferencia, digamos, un poco de la actualidad, por una alta tasa de viudez que había en la época. Pero es interesante cómo la mujer como jefa de familia tenía un gran peso para esa época y cómo se fueron construyendo tal vez construcciones más morales y promovidas desde un discurso oficial de cómo la familia iba a ser otra cosa ya en el siglo XX y tal como lo vamos a ver. Lo más interesante era que estas familias jefiadas por mujeres eran las que tenían mayor cantidad de hijos, ¿verdad? Y que el tamaño de las familias era mucho más alto en términos del Valle Central, en Alajuela, San José y Heredia, en este siglo XVIII, siglo XIX, que en Cartago por un tema de depresiones agrícolas que se daban. Es decir, ya estamos viendo que el crecimiento de las familias, por supuesto que tiene que ver mucho con las condiciones socioeconómicas del país, ¿verdad? Bien, en el siglo XIX se va a dar un fenómeno muy interesante y hartamente estudiado, que es la construcción del Estado costarricense. Pero esta construcción tiene una particularidad en términos de dos construcciones, y la primera es que es un Estado totalmente vallecentralista, ¿no? Es decir, los procesos sociales que se consolidan, muchas veces se consolidan en el Valle Central y a partir de ahí empiezan a extenderse a la periferia. Pero otro elemento que se da en este contexto es que cuando se dan las reformas liberales hay una pugna del Estado por el espacio público o por la vida la vida pública, que la tenía controlada en su momento la Iglesia Católica. Pero también se da un proceso de modernización de la ciudadanía, que ha sido ya también muy estudiado, en la cual las élites liberales querían que las poblaciones que, entre comillas, sucumbían a la barbarie, avanzaran hacia una construcción de sociedad más moderna. Entonces en ese momento
a diferencia, por ejemplo, lo que se cree que pudo ser la Iglesia Católica la que impulsara, por ejemplo, el tema del matrimonio, es el Estado liberal el que empieza a impulsar con leyes morales el tema del matrimonio. Y entonces empezamos a ver dos tipos de matrimonios. El matrimonio, digamos, de lo que llamamos las familias principales y el matrimonio de el común. Interesante porque los matrimonios en términos de las familias principales eran matrimonios más de tipo corporativista y vinculados a una clase social que generaron un fenómeno que podemos llamar endogamia social, mientras que los matrimonios del común tenían una vinculación más de endogamia demográfica y se vinculaban más al parentesco y a la comunidad. Vamos a ver, en las poblaciones alejadas era muy común que se pidieran a la Iglesia Católica dispensas de grado de consanguinidad para establecer matrimonios. Entonces, estamos hablando de un país que cuando se independizó tenía 25,000 habitantes. Entonces, ustedes pueden idearse en un pueblito lo difícil que era encontrar alguna persona que no estuviera vinculada a tu familia. Entonces, se daba mucho el tema del parentesco, pero también en esas sociedades más rurales y en esas aldeas, el matrimonio era visto como una forma de consolidar cierto patrimonio, de que las tierras no se dividieran, de que se consolidara cierto también, cierto patrón de comunidad, de común unidad, ¿verdad? De que esos pueblos se consolidaran y no se disgregaran porque la gente se casara y se fuera largo. El matrimonio no, vamos a ver, la sociedad costarricense no fue una sociedad fanática del matrimonio en sus principios. De hecho, es interesante porque la ilegitimidad en el Valle Central era entre un 10 y un 20%, pero ya en las zonas rurales realmente era una ilegitimidad amplia, al punto que las leyes tuvieron que crear la figura y el delito de la convivencia ilegal, el amancibamiento, para poder obligar a esas personas a casarse. Entonces hay todo un papel del Estado en términos de regulador de algo que tal vez para la sociedad no era tan importante en ese momento. Es muy interesante cómo también el matrimonio y la familia cumple patrones muy distintos. Por ejemplo, en las familias principales, la constitución de una familia nuclear, si se quiere pensar, que da origen con el matrimonio, se elevaba la edad frente a los comunes. Es decir, era más normal que las familias de élite, que las familias principales retardaran más el proceso del matrimonio y que además era un evento muy privado, a diferencia de las familias del común, que el matrimonio era más público, que había una legitimidad más de la comunidad de esa unión. Pero lo que vamos viendo, y me parece muy interesante en este siglo XIX, es que a diferencia de ciudades europeas, donde hay de alguna manera un tránsito del matrimonio arreglado, del matrimonio que se da por múltiples efectos, consolidar una herencia, arreglar algún grupo de élite en una localidad, se va transitando a lo que podemos llamar una estructura de matrimonio romántico, en términos de que son personas con una independencia civil consolidada y que deciden en algún momento unificar sus vidas en un proyecto conjunto, por decirlo en forma, digamos, sencilla. Ese tránsito en Costa Rica parece no encontrarse. Parece no encontrarse porque todavía hacia finales del siglo XIX podemos encontrar que, sobre todo en las zonas alejadas, hay bastantes soltería y bastantes uniones ilegítimas.
Entonces, de manera que para que el Estado promoviera que el matrimonio como institución y que la familia, cierto tipo de familia, empezara a consolidarse, tuvo que pasar pues sus buenas décadas. Ya para la segunda mitad del siglo XX se van desarrollando que los elementos para constituir una familia socialmente tienen también mucho que ver con ciertas cosas. Por ejemplo, tener una vida sexual más independiente, que no se podía hacer en la casa de los padres. Otros estudios han arrojado que el tema de las mujeres salir de su casa por un tema de costumbres de criar a sus familiares las inclinaban al matrimonio, y algunas entrevistas se han posicionado alrededor de ese tema, pero lo cierto es que difícilmente esta transición que yo mencionaba se da. Y por supuesto que eso hace que cuando los códigos legales y civiles se empiezan a desarrollar en el país, pues obviamente esos códigos legales van a recibir esa atención. Esa atención de uniones, de constitución de familia, que no necesariamente se constituyó por una voluntad civil de dos ciudadanos. Entonces, cuando no se da esa voluntad civil, pues es mucho más probable que existan fenómenos que empiecen a tensionar el derecho de familia. Y por eso, digamos, siempre el derecho de familia para mí tiene que estar anclado a por qué la gente toma la decisión de constituir una familia o qué condiciones son las que generan los problemas en la familia, ¿no? Entonces, cuando uno llega a la realidad actual, donde por cada 100 matrimonios creo que están habiendo entre cerca de 45 y 50 divorcios, pues hay que empezarse a preguntar en que realmente esa institución del matrimonio, vista como algo que se está cuestionando y que se piensa que históricamente fue un proceso lineal, pues no fue tan lineal. No fue tan lineal, y entonces más bien lo que vemos es que la institución del matrimonio y la institución de la familia lo que ha tenido es una variación a lo largo del tiempo, pasando de una importante proporción de mujeres jefas de hogar a una promoción del Estado de familias nucleares con hijos, a nuevamente tener el peso hacia finales del siglo XX y el crecimiento de familias lideradas por mujeres, y por supuesto el cuestionamiento y la lucha reivindicativa de derechos de familias que no estaban, digamos, ajustadas a esa promoción del Estado o a esa imposición moral que el Estado construyó durante décadas. Pero si nosotros nos atenemos al proceso histórico del desarrollo de la ciudad costarricense, vemos que es una sociedad que, aunque promueve mucho la familia nuclear, mucha de su población no se termina valga la redundancia, de casar con esa idea. Hay un tema doble moral fuertísimo, porque si mientras se promociona ese matrimonio de felices para siempre en los textos escolares, vemos que el derecho de familia ha atravesado por innumerables procesos de pensiones alimenticias, de violencia doméstica, de agresión, de manera, y eso digamos en lo que podemos ver que se tensa el derecho. Hay muchas cosas donde se dan problemas familiares que el derecho debería regular, pero por un tema, digamos, también, insisto, de esta doble moral y de una contradicción entre la vida pública y la vida privada, no se revelan y se quedan pues simplemente en la privacidad de la casa. De manera que lo que yo creo es que si algo caracteriza a la historia de Costa Rica es que la tensión entre derecho y familia siempre ha estado constante desde que se dio
las reformas liberales que vinieron a constituir nuestro Estado moderno y que de alguna manera, previo a la construcción de ese Estado moderno, a la sociedad no le era tan indispensable el tema del matrimonio y que hemos pasado de ese no parecerle tan importante a una regulación del Estado y ahora abordamos pues posiblemente un proceso de ampliación de esa regulación que, si vemos, tampoco es tan nuevo, empezó hace unos 30 años con reformas al Código de Familia. Muchas gracias.